Hola, caballitos que nos escuchan. Un saludo muy especial a todos y cada uno de los que vienen a esta madriguera a escuchar a nuestro caballo macho y nuestra caballo hembra. Yo les cuento que hoy tengo que visitar a mi abuelita, algo así como Caperucita Roja. Y mientras me desplazo para allá, me gusta mucho escuchar el podcast del Triángulo de los Caballos. Vamos a ver qué nos tienen hoy. Hola, Carlos, hola, Diana. ¿Qué nos van a traer para el día de hoy? Muchas gracias, Caballito Virtual. Un abrazo para ti. Mil gracias por darnos la bienvenida a este nuevo episodio del Triángulo de los Caballos. Caballito mío, ¿cómo vas? Bien, bien. Aquí alistando, investigando, leyendo y editando este producto que nos parece tan bonito a ti y a mí, y por lo que veo también a otras personitas que nos escuchan, Ay, otros coballitos sí. que nos escuchan. Muchísimas gracias a los que se toman la molestia y nos han manifestado que les gusta lo que hacemos, porque pues lo Sí, hacemos total, así, muchas gracias de verdad para a eso lo los que hacemos. nos escuchan y nos cuentan que esto les entretiene, que les aporta cosas, que los evade, lo que sea, para nosotros es súper gratificante. Y pues en ese orden de ideas, recuerden siempre que esto es una conversación entre Carlos y yo que no terminan en nada, que pueden estar llenas de datos Sí, sí, sí. imprecisos, que pueden estar llenas de opiniones Ujú. naturalmente, cargadas de emociones, de recuerdos, y que nuestro interés es sencillamente tener una conversación como amigos e incluirlos a ustedes para que nos escuchen y pues obviamente que participen cuando nos comenten. No es una clase, Efectivamente. Tenemos somos completamente ignorantes en la mayoría de eso. los temas que traemos. Sí, sí, Hacemos sí. es una revisión que le preguntamos a la gente, a internet, a los libros que leemos, a nuestras historias, y pues con eso llegamos aquí de manera desprevenida a echar un carretazo sobre algo y a ver qué nos Ujú. encontramos y qué se nos ocurre a los dos en conjunto sobre una preparación que cada uno hace. Muchas personas nos dicen, oiga, pero sería buenísimo que dijeran de qué va a ¿Cuáles ser el son los podcast. temas? No tenemos ni idea. El cobayo macho prepara un tema, yo preparo otro y acá venimos a ver qué pasa. Bueno, recordar también eso, que es totalmente desprevenido, pero sí está cargado de bonitas intenciones, de que esto los entretenga. Venga, cuéntenos en los comentarios, Sí, mire, hágale, usted no hágale, tiene ni perfecto. idea de lo que está hablando, de eso se trata. Perfecto. O si lo hicimos pensar en algo, o si, Claro. uy, no, mire qué capítulo tan malo, cuéntenoslo. Si algo aprendimos en ese momento es que jamás, jamás, jamás un ser humano va a convencer al otro a la brava. O sea, aquí no se trata ni de que ella me convenza, ni de que yo la convenza, es escucharnos. Y pues lo mismo, Así es. también queremos escucharlos a ustedes. Bueno, el objeto que traje para hoy tiene que ver con escuchar. Es que me encanta cómo va Perfecto. saliendo esta decisión. Bueno, yo también tengo mi ansiedad social bastante desarrollada. Me cuesta trabajo estar con grupos grandes o con gente que no conozco, con multitudes, pero tengo una relación contradictoria con las multitudes de los conciertos. Si algo Ok, que yo extrañé de la gente en volumen en pandemia fue ir a los conciertos. Yo trato de ir cada tanto qué porque si bonito. hay algo que a mí me seduce es que al son de una canción que a mí me guste, escuchar otros 5.000, 10.000 desadaptados como yo, saltando al tiempo, Sintiéndola, viviéndola. sintiéndola. Hubo un concierto de Molotov, que es uno de mis grupos favoritos, Sí. y era increíble un momento en que una canción que se llama Dance and Dance Denso, y hubo un momento en que yo me quedé quietica, escuchando un poco desadaptados, cantando y gritando al son, y cómo se movía ese hijo de madre teatro, cómo me retumbaban los bajos, pero yo, wow, qué maravilla. Esa fue de las Wow. cosas que yo extrañé en la pandemia. Y pensando en eso, entonces yo decía, ¿qué es lo que me seduce de eso? Claro, es la energía, la Ujú. conexión, menos la entrada y la salida. El Uf, sí. resto del concierto me parece una Es un cosa goce. increíble, sobre todo de la multitud de la gente coreando lo mismo. Ok. Hay algo que pasa siempre en cualquier concierto, en cualquier parte, y es que cuando empieza una canción que a los fans nos gusta o que es muy popular o que suena en la radio, inevitablemente pasa algo. ¿Qué crees que pasa? No sé, la gente inmediatamente gritó, ¡guau! Saludar a la gente, presentar a su banda, empezaron a sonar las notas, o sea, como que hay un calentamiento ahí, venme con penetro, mira esta canción, yo sé que es icónica por X, Y, Listo. Z, entonces se van llevando a su público y arrancan. Cuando la canción está cerrando, ¿qué pasa? Eso sí no me he fijado. Como que todos entramos a aplaudir. Y luego empiezan los No sé. chiflidos, los gritos y te amo y salen, vuelan brasieres y todo lo demás que puede Ok, pasar en la euforia de ver ok. un artista. Y queman billetes como en Los Simpson y todo. No, no he visto. Pues a veces uno ha ido a conciertos tan malos que uno quemó los billetes pagando Para la la boleta. entrada. O sea, Y hablando de los prisioneros, podría ser en Quieren Dinero, que quemen los billetes. esa sí sonó. Entonces, yo vengo a No. hablar de ese movimiento, de esa transferencia de energía cinética, que Ok. es la energía asociada al movimiento de las manos, ¿De las donde el manos? impacto de las manos, del Ok. impacto de las manos comprimiendo el aire, como dice la física de ChatGPT, generando una perturbación en la presión del aire circundante, Bravo. perturbación que se propaga como una onda a través
del El aire. aplauso. Cobayos y cobayas del aplauso. Entonces yo Bravo. decía, ¡bravo! Es una cosa increíble el aplauso. Un poco el ejercicio que yo hice, venga, ¿cómo es que uno puede hablar que el aplauso existe? Claro, porque lo escucho. ¿Y cómo lo Claro. escucho? Porque existe un movimiento de energías que hace posible que se generen unas ondas que se transmiten por el aire y que llegan a los tímpanos y bueno, todo lo demás. Entonces yo decía, bueno, entonces sí puedo traer el aplauso porque sí es tangible. Y no hay nada que sea tan fuerte y tan evidente en cualquier expresión cultural y artística que el aplauso. Y bueno, en los últimos 2 años que he tenido que trabajar en el sector artístico, pues me he dado cuenta de lo que implica el aplauso para la multitud o para la gente que está pues atenta a lo que ocurre en un escenario. El aplauso es una forma de aclamación, pero entonces el aplauso ha tenido una pequeña evolución y es que si bien es un proceso regido por principios de la física, el acto de aplaudir ha tenido una evolución interesante a lo largo de la historia. Dicen los expertos que el primer aplauso tenía que ver con la sensación de tú vincularte a un grupo. Entonces en la caverna todos frente al fuego o alguno empieza a aplaudir y Ah, los demás aplauden, entonces se crea una energía, un ah, simbolismo de pertenecer a algo. Entonces aplaudir tiene que ver con esa conexión primero. Y entonces yo aplaudo, yo hago ruidos porque tengo una excitación que quiero compartir con el otro que está aquí al lado. Una excitación que puede surgir de diferentes razones. Entonces aquí todos juntos, todos emocionados, aplaudimos, hacemos ruidos, gritamos. Lo mismo que pasa en el concierto, pasaba en las cavernas, pasa en los teatros, pasa en las arengas políticas, que tiene que ver con esa primera vinculación tan primaria, perdona la redundancia, que es instantánea, que es audible. Oye, una preguntita. Como tú bien aclarabas, yo no soy de conciertos. A mí la ansiedad social sí no me da para romper esa barrera del sonido, literal. Literalmente. Al abuchear, cuando, no sé, Sí. están haciendo algo muy feo, no me gustó, A lo hicieron mal, veces también va el aplauso, creo yo, ¿no? por eso es tan importante esa conexión de la que te cuento. Creo que fue en un Rock al Parque hace 1000 años. Rock al Parque es el festival musical gratuito más grande de Latinoamérica y uno de los más grandes del mundo que lleva 27 ediciones anuales, haciéndolo así un icono cultural de la ciudad de Bogotá. Trajeron a Charly García y hubo un momento en que un grupo de gente empezó a aplaudir, pero de esa manera sarcástica, como, Sí, oiga, sí, sí, sí. bájese, Sí. ya, no sé qué. Tiene que ver mucho con la conexión. Realmente eso no pegó. Fueron como un grupito aislado, no lo siguieron. Pero cuando la vaina es generalizada, por ejemplo, en la época de, como siempre, los grecorromanos y su gloriosa influencia con nosotros, padres del teatro, padres de las participaciones en el ágora, de los foros, de la multitud de gente, entonces no se aplaudía, sino que se chasqueaban los dedos o Ah, se agitaban telas. Y en algún momento también empezaron a hacer zapateos con los pies, a golpear el piso con los pies. Entonces, a partir de allí, como que la cosa fue evolucionando a todos esos ruidos, vengan, los vamos, entre comillas, civilizando para que se volviera un golpe entre las manos. Y además, ¿qué pasa? Que esos otros, el golpeteo del piso con los pies o los chasquidos, iban acompañados por voces. Aplaudir es el sonido más común que tenemos los humanos sin utilizar nuestras cuerdas vocales. El aplauso empieza a devenirse como un gesto social para demostrar varias cosas. Te apruebo, te admiro, me encanta, cállese y bájese o venga lo bajo. Aquí hay un tema de cómo ese aplauso no utiliza palabras, es complementario. Entonces, claro, uno puede estar feliz y emocionado en el concierto o en la obra de teatro o en la ópera y aplaudir muy duro y gritar, bravo, buenísimo, ay, qué sé sí, yo. Pero lo que termina teniendo fuerza es ese el gesto aplauso. del movimiento de las palmas, que incluso los cobayos deben haberse acordar de ese primer episodio que hablábamos de la medición y han Sí. medido los aplausos y dicen que el promedio de un aplauso varía de 2,5 a 5 aplausos por segundo. Ok. Entre más rápido, entre más aplausos que en un segundo, es como más emotivo, más fuerte. Cuando es más lento, es como más una convención cultural de ahí te aplaudo porque me toca. Pero ¿sabes qué? Estaba pensando en cuándo se aplaude lento, hablando de los olímpicos. ¿Tú has visto los saltadores largos? Ellos inician el aplauso y es Ah, muy lento sí, porque va desde su cadera hasta arriba, entonces el tiempo es para muy hacer lento, marcar el ¡pum! tiempo. Pero va acelerando. Pero Ajá. empieza desde lo más lento. Esa me parece una progresión muy bonita, muy interesante porque estaba pensándolo desde el punto de vista que nos traes hoy y me parece que sí es eso. Hay una convencionalidad social, hay una energía que transmite desde el atleta, Exacto. se la bota a la gente y 5.000 gatos se lo botan a uno solo. O sea, se carga de una manera Así loca. es. A mí también me parece muy interesante el lanzamiento de jabalina y de martillo, y cada uno va con su movimiento y el público se apodera del aplauso, Sí, de esa sí, indicación que le sí. da el deportista. Pero entonces, ¿qué pasa? Yo me empiezo a excitar, me empiezo a vincular, me Sí, empiezo a conectar, sí, entonces le sí, doy sí. velocidad y Y más rápido, más rápido, más más rápido. rápido hasta Sí, llegar al sí. paroxismo. Entonces, el aplauso como gesto, como objeto, tiene que ver con eso y eso es lo que me parece increíble y por eso fue que lo traje, por esa oportunidad de conexión. Pero siguiendo con el recorrido histórico, los romanos vinculan entonces el aplauso como un ejercicio dentro de la política. Entonces surge la figura del clérigo.
El claquer era aquel individuo al que se le pagaba para aplaudir. Entonces los Ok. emperadores que nos heredaron este maravilloso modelo democrático pagaban un poco de claquers, claro, porque recuerdan que en las discusiones públicas que tenían, entonces uno hablaba, el otro le respondía y pues entre más aplausos pareciera que cada una de las posturas tuvieran oportunidad de ser más admiradas o aprobadas que los otros. Pero dependiendo de en dónde se le pagara, también se le pagaba por llorar o por reír con Ok. el interés de influir en las reacciones de los públicos. Eso se deriva en los programas de televisión en los que prenden la pantallita, aplauso, Aplauso. Claro, claro. ¡ay! Risa. Risas, ovación de pie para conducir esa conexión. Dicen que el emperador romano Nerón estableció una escuela de aplausos con una claque de miles de caballeros y soldados Ok. que lo acompañaban a todas sus giras. Algunos los tenía entrenados para que se rieran a carcajadas, otros para que de pronto lloraran, otros incluso estaban vinculados como comentaristas. Y dice Claro. también la exploración que hice, no pude corroborar la fuente, que Carlos Gardel empezó como un claquero. El pobre Nerón, pobrecito Nerón, tan bello, tan bueno que era. Nerón Claudio César Augusto Germánico fue durante 14 años emperador del antiguo Imperio Romano que impulsó mucho su reino y pasó a la historia principalmente por sus acciones tiranas y extravagantes. Sin embargo, actualmente se duda de la veracidad de todas las historias que se han narrado sobre él. Le heredó la vuelta a muchos de los emperadores que efectivamente iban por el mundo con su grupo de clackers. Dicen que el aplauso más largo ocurrió en Viena en 1991 durante la presentación de Plácido Domingo con la ópera Aída. El público aplaudió durante 80 minutos, lo que Wow. representó 100 llamadas en entradas del pobre equipo artístico y dicen que es un récord que se mantiene hasta hoy. Sin embargo, otras fuentes hablan del aplauso infinito de Stalin en un congreso del Partido Comunista. Yo no me quiero ni imaginar cómo podría haber terminado eso. Terminó de hablar y los delegados empezaron a aplaudir y Ok. aplaudían y aplaudían. Sí. Nadie quería dejar de aplaudir por miedo a ser considerado un El que traidor menos. y tú ya sabes Dios. cómo podían ¿Cómo terminar las podía faltas pagar de eso? lealtades Con el señor en Stalin. el gobierno estalinista. Josip Vissarionovich Dugasnovi fue el líder de la extinta Unión Soviética. Durante más de 30 años colaboró en la reunión bolchevique y fue reconocido por sus prácticas autoritarias y represivas. Él fue el líder de dicha nación incluso durante la Segunda Guerra Mundial. Muchas veces yo he escuchado que en Colombia no sabemos aplaudir. Yo no diría que en Colombia, en Latinoamérica, sí, que aquí aplaudimos por todo. Entonces, qué gente tan inculta. Porque, por ejemplo, en Japón, el aplauso tiene que ser muy formal y respetuoso. De hecho, el aplauso tiene que ser uniforme y sincronizado. Porque para los japoneses, la armonía y la unidad es súper importante. Y eso también tiene que manifestarse en ese gesto social. El aplauso tiene que ver con unas conexiones que termina tirando línea la estructura cultural en la que nos movemos. Aquí donde aplaudimos, en el teatro, en los espectáculos, cuando aterriza el avión. Y es una costumbre muy latinoamericana. Claro, muchas personas le pueden tener miedo a volar. Entonces aplaudir es, uy, estamos felices porque llegamos vivos. Me parece una poca simpático y un poco extraño. Yo jamás he aplaudido, pero si hay colombianos o latinos, eso terminan aplaudiendo. Si uno viaja con gente que sea de otros lados, esos no aplauden. Hay un tema y es, ¿cuándo hay que aplaudir? Esa es una pregunta que me hace porque las variaciones de cuándo, cómo se aplaude dependiendo del lugar, qué sé yo, uno está viendo una obra de teatro y que son 3 actos y entonces aquí aplaudimos cada vez que termina un acto. Hay todo un debate, de hecho, realmente no hay ningún consenso. Hay artistas que dicen, mire, a mí me parece muy harto que la gente aplaude, porque me interrumpen, porque me desconcentran, pero yo no soy nadie para decirle a alguien que no aplauda cuando algo le encanta. Por ejemplo, en los conciertos de música clásica, cada vez que hay un silencio, todo el mundo aplaude. Y entonces algunos artistas, sobre todo de otros lados, europeos y lo demás, los gringos que vienen, dicen, no, es que aquí aplauden por todo. Pues sí, porque tiene que ver con nuestra manera de hacer conexión, de decirle al Claro. artista, ay, qué maravilla todo lo que usted propone. Sin embargo, dice la teoría que, por ejemplo, en el teatro se debería aplaudir al final de los actos y al final de la obra. Obviamente lo importante es no aplaudir cuando la protagonista se está muriendo o lanzando al vacío en un acto de sufrimiento, pero vuelve y juega. También tiene que ver con esa capacidad que tiene artista y público de generar esa sinergia en ese momento en el que en algún momento el público dice, uy, no, ¿cómo vamos a aplaudir ahorita? ¿O cómo nos vamos a reír ahorita? En la ópera, pues la cosa es un poco más compleja porque es tradicional aplaudir después de la conclusión de cada canción en solitario o aria que dicen los expertos o de un dúo destacado. Y generalmente eso va combinado con sonidos como bravo, pero y fíjate aquí lo chistoso, dicen, hay que incluir vítores como bravo para los hombres, brava para las mujeres o bravil para los grupos. Se aplaude al final, naturalmente, y ese es el momento en el que pues se debe presentar más aprecio y más entusiasmo. Entonces yo decía, pero venga, ¿cómo es que uno debería aplaudir? Y las respuestas son esas. Primero,
uno aplaude porque de verdad hay una apreciación genuina por lo que está haciendo. Segundo, vea cuándo es oportuno aplaudir. Siga la corriente. Por ejemplo, alguna vez estábamos en un concierto, la Orquesta Filarmónica de algún lugar en Irlanda. Ellos, para demostrar que había acabado su piecita, los violinistas levantaban el arquito. Es Entonces, el sí espacio acabaron, de aplaudir. bravo, bravo, pero no existe realmente, o por lo menos hasta donde yo encontré, y si hay alguien que lo sepa y nos cuente, de pronto los cobayos o cobayas músicos, que de pronto en el conservatorio les cuenten, venga, los públicos deben aplaudir cuando se acaba la pieza, o cuando el director pone la batuta sobre el atril. Pero, por ejemplo, uno que es un ignoto completo en ese tipo de cosas, pues uno cuando sabe que acaba un movimiento. El señor Arthur Rubinstein, un pianista, en el 66, y dice algo con lo que yo estoy muy de acuerdo. Es una barbaridad decirle a la gente que es incivilizado aplaudir algo que te gusta. Pero aquí empieza uno a ver en los teatros y lo demás que algunos miran mal a los otros porque este no es el momento de aplaudir. Y el hombre dice, es fácil, si estás escuchando algo y crees que es emocionante, lo aplaudes. Hay un esnovismo intelectual en su máxima expresión sostener que uno debe escuchar la obra entera en silencio. Creo que más bien la formación debe estar en el orden de yo como público, en qué momento Me dejé llevar es tanto que conveniente sí, que mi excitación salga por lo que estoy viendo de lo que está pasando con los sí. artistas. Por ejemplo, en las orquestas, los músicos se aplauden entre ellos. Por ejemplo, mueven los pies cuando uno de los músicos ha hecho la tarea súper bien. Qué bonito. Y solo lo pueden oír los que están cerquita al que está interpretando. Como, oiga, la hizo re bien, qué Sí, 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 maravilla, qué lo envidia, felicito. cómo nos aportó hoy. Sí, Creo que los aplausos son un ejercicio cultural porque son una norma de conducta, claro. son un gran gesto social. Y cambia de grupo Eh, en grupo, luego sí la cultura está ahí, que ha claro. evolucionado, los Evoluciona, sí, aplausos claro. ahora son likes o los mismos aplausos en LinkedIn, creo que es que uno puede aplaudir, Sí, o me los acuerdo, me acuerdo, sí. emojis que hay en Sí, las redes sociales o en WhatsApp, porque tiene que ver con eso. Venga, yo cómo le admiro, cómo le manifiesto que lo que usted hace me emociona, que lo que está pasando es muy chévere. Más que una norma social, creo que es una conexión y es una conexión que yo extrañé en algunos momentos. sí. Esa es mi breve historia de los Señoras y señores, cobayos y cobayas, cobayito virtual, déjenme aplaudir de pie al tema, porque es muy emocionante. Parece bien tierno, bien, bien Sí, bonito, es muy como, bonito. como la cultura también permite expresar emociones. Destaco la emocionalidad. Otra cosa que ha estado, no recuerdo si explícito o implícito en nuestras investigaciones, pero la emocionalidad ligada a un acto cultural, que también lo media, lo trasciende, lo determina, lo juzga, todo. O sea, la emoción que es innegable en un ser humano y casi que en muchos otros seres vivos, en un acto cultural básico. O sea, no me imaginaba que fuera el sonido que no se emite por voz más repetido que está en tantas Imagínate. culturas. O sea, es una cosa poderosísima. Y con lo primario de lo que somos, Cobayo. Y hay algo de lo Sí, que tú dices ahí que a mí me gustaría señalar. Nosotros somos inteligentes porque fuimos sociales. Y el aplauso es un sinónimo de eso. Cómo claro. conectarnos, sentirnos parte de algo, identificarnos con algo, Sí, permitió sí, evolucionar al punto en el que total. estamos. Yo anotaría ahí que muchos artistas también hablan de esa importancia del aplauso. Pues sí, como tú bien aclaras, pues algunos dirán, no, me molesta. Pero yo recuerdo un concierto de Gilberto Santa Rosa donde dice, no se imaginan en qué, o sea, el tipo para el concierto donde dice, no se imaginan en qué momento llegan esos aplausos y lo mucho que a un artista lo alimentan y cómo esto... Pucha, me hicieron la noche aplaudiéndome y celebrándome de esa manera. O sea, Total, es un momento muy total. bonito de Gilberto en un concierto y reconoce la importancia de eso también, no solo desde este lado de yo expresé lo que digo, sino desde el otro lado del artista, deportista o la persona que está exhibiendo algo que considera digno de mostrar y que el otro le diga, sí, sí fue muy digno, me encantó. Entra ahí también los aplausos sordomudos, me parece muy interesante. No Sí, sí, cumple se me con ese escapó. criterio físico de irrumpir en las ondas sonoras y con el aire, no, pero aplauden, verso Hace su aplauso. conexión, que el aplauso de las personas sordas es levantar sus brazos, agitar con fuerza las manos, las palmas, Las los palmas, dedos que se rotarlas, agiten. rotarlas. Claro, entonces eso genera también una conexión bien interesante. Los hablantes nos hemos apropiado de eso para que en contextos donde uno puede manifestar también su aprobación, pero no es necesario hacer bulla. Toda tu narración me llevaba a los experimentos sociales, cuando a una persona la llevan a un espacio donde van a hacer algo realmente malo o una conferencia que no tiene sentido y la gente rompe y bravo, 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 porque están contratados Sí. para eso y quieren mirar la reacción del pobre incauto que está en primera fila y es muy bonito ver a la gente las caras que hace de esto no tiene sentido y la gente aplaude y en ese momento cambia su gesto y termina aplaudiendo. O sea, el poder que tiene de arrastre el aplauso. Si los demás aplaudo, yo me dejo Claro. contagiar. Cierro entonces con la recomendación literaria. Esa parte de música, me centré más en la música porque tus ejemplos vienen más de conciertos porque pues tú no eres muy de deporte. La recomendación es respecto a la emoción que despierta
la música y todo lo que podemos expresar ante ella. Es Que viva la música de Andrés Caicedo, que es un libro cortico, muy poderoso. Hay gente que lo ama, hay gente que lo odia. Yo les recomiendo a los caballitos, léanlo de manera desprevenida, a ver si los enganchan y si sienten que lo deben aplaudir, síganlo leyendo como toda lectura, nada es obligatorio. Y si sienten que eso es como el experimento social en el que yo los metí ahí a la brava para que lo aplaudan, déjenlo, pero realmente vale la pena darle oportunidad a ese libro y a ese autor en particular. Entonces, paso yo a contarte que las cosas promedio, como el ciudadano promedio, el aplauso promedio, el concierto promedio, son más un ejercicio mental o científico que una realidad. O sea, no existe el colombiano promedio, no existe el que haga todas las cosas que hace un colombiano promedio. Nosotros, en general, en varios aspectos de la vida, hacemos cosas que nos destacamos más que el promedio. En otras sí somos promedio, no me destaco ni para bien ni para mal, y en otras somos muy por debajo de la media porque eso no es con nosotros. Ningún ser humano es promedio. Estamos llenos de contradicciones, de cambios, de particularidades, de variables que nos incluyen en elementos culturales que son más bien universales, pero hay otros en los que tenemos opiniones o situaciones sumamente lejanas a lo promedio o a lo que podríamos llamar universal. Por ejemplo, a mí me pasa con las películas de Harry Potter. El maguito HP, por sus siglas en inglés, le gusta a mucha gente. A mí no. Ni los libros, ni las películas, ni nada que tenga que ver Harry con el Potter maguito Forever. HP. Si hablamos de agility, que es el deporte de perritos que yo hago con mi perrito y que hace también mi esposa, yo me considero un practicante promedio. No soy el mejor, no soy el peor. He ganado medallas, he sido eliminado en primeras fases, o sea, me ha pasado de todo. Y si hablamos de algo en lo que me considero bien por encima de la media, es interactuando con adolescentes. A la gente en general le aburren los adolescentes porque son muy complejos. Es mi reconocimiento y es como mis aptitudes. Tú nos podrías nombrar cosas en las que eres pésima, en las que eres normalita y en las que eres excepcionalmente buena. Yo no venía, yo no estudié para el quiz, profe. Esa es la idea. Esa es la esencia del triángulo de los caballos, que no estudies Que estaría por medio, como que debajo no del está. promedio, como en cosas de mucha fineza motriz. Yo soy muy torpe corporalmente, yo no calculo bien espacios, Ok, me caigo, ok, puedo llegar a hacerlas, pero me toma mucho más tiempo y mejor que la media, como mi capacidad de conectar con la gente. Yo creo que esa ha sido una de mis ok, grandes ok, fortalezas toda la vida. ok, Conectar muy rápido con la gente, ok, saber muy fácilmente cómo se sienten, qué piensan, ayudarles a organizar su cabeza. La del promedio, listo, de si quieres pronto la las dejamos habilidades informáticas, manejo de redes, manejar suficientemente programas, como, competente. como el Ok. promedio de la gente de mi edad. Muy bien, es un ejercicio de introspección porque quería mostrar otra forma de llegar a entender los objetos culturales y son los ejercicios de introspección. Una área de las que mejor me siento y creo que me va muy bien es en la comunicación y sobre todo en los textos escritos para ser mucho más preciso. Y de todo este gran universo de las palabras y la comunicación en general, yo quería hablarles de la lingüística forense. ¿La conoces? ¿Te suena algo? ¿Puedes decir algo de ella? Uy, hijo de pucha. Intuitivamente sé que lo forense tiene unas particularidades. No es lo mismo una autopsia normal a una autopsia psicológica. Me imagino que habrán términos de la medicina, términos de la investigación que se aplican, pero que tienen un detalle particular. Si bien Oxiso es un muerto, no Sí. sé si Oxiso dentro del lenguaje forense tenga que ver es más con una categorización de la condición en la que se dio la muerte del pobre Pisco que está ahí. ¿No? Creería que tiene su lenguaje particular, pero creería que es un lenguaje de diferentes campos del conocimiento que se ha afinado para que le dé impacto al tema de forenses. Más como un diccionario de muchos Ok. términos de diferentes campos, medicina, Ok. psicología, Ok. sociología, investigación, que tienen vínculo con lo forense. Listo, muy bien. Lo que tú nombras ahí es como los acuerdos lingüísticos de lo forense. Sería la lingüística de lo forense. La lingüística forense es la lingüística como ciencia utilizada en el campo forense. Tú No, nos no estudié dijiste, para el quiz, profe. y esa es la idea. Empiezo definiendo la lingüística. Yo me voy a adherir a la definición que tiene en la página de internet el Instituto de Investigaciones Lingüísticas de la Universidad de Costa Rica. Y voy a parafrasearlos, no los voy a citar textual. Viene siendo la ciencia pluridisciplinaria que investiga el origen, evolución y estructura del lenguaje para deducir sus leyes, todo esto mediante la identificación y clasificación de las familias de lenguas del ser humano. Es decir, el lenguaje humano con sus reglas y variaciones. Entonces, ¿qué será la lingüística forense? Pues será el lenguaje humano con sus reglas y variaciones aplicadas en el campo científico de los estudios de ámbitos legales o judiciales. Esto tiene variantes, diversas aplicaciones. Te voy a dar ejemplos de aplicaciones y te voy a ir contando ejemplitos de cada una de esas aplicaciones para que se entienda cómo se usa la lingüística forense. Una área de aplicación de la lingüística forense es el análisis de textos y grabaciones. Tú coges un lingüista forense y le pasas un texto o una grabación como diálogo por teléfono de dos personas. ¿Qué hace ahí el lingüista forense? Identificar quiénes pueden estar hablando ahí, cuál es su perfil, cuál es su forma, cuáles son sus usos, a partir de las palabras que utiliza
analiza quién podría estar hablando o quién no. Un ejemplo es que en 2012 se estudió una serie de cartas de una supuesta sobreviviente del Holocausto de la Segunda Guerra Mundial y un lingüista forense lo estudió y resultó que esas cartas deberían ser escritas por un hombre. Ok, no es una sobreviviente como se afirmaba. Y empezaron a estudiar y de ahí en adelante descubrieron que era todo un fraude. Otra cosa que hace es autenticar testamentos, contratos o cartas. Obviamente en el ámbito legal hay muchos de estos documentos, pueden hacer parte de un proceso legal. Entonces el ejemplo clásico es el del Unabomber. Es un señor algo ermitaño de los Estados Unidos quien expresó su descontento con el gobierno de su país mediante atentados explosivos. Y una vez mandó sus bombas porque las mandaba por correo, envió una carta tipo manifiesto a diversos medios de la prensa. Y resulta que se las publicaron con el objetivo de poderlo perfilar. Perfilaron quién podría ser, cuáles son sus características, etcétera, y empezaron a delimitar quiénes podrían ser y terminaron contactando a una de las hermanas de alguien que encajaba perfecto en el perfil de la hermana. Al leer la carta dijo, sí, así escribe mi hermano. Y efectivamente era la hermana del Unabomber y el Unabomber se cae por un análisis lingüístico forense de la carta. Otra cosa que hace la lingüística forense es evaluar testimonios. Ese es un ejemplo de interdisciplinaridad, porque pues tú lo sabes, le comento a los coballitos, escuchas, yo soy psicólogo jurídico y una de las cosas que hacemos también es el análisis de testimonios. Como decíamos de la lingüística, la definición que dio antecitos, habla de interdisciplinariedad. Y este es un ejemplo porque ahí también entramos los psicólogos. Cuando hago este tipo de análisis, emito conceptos en términos de probabilidad. Lo mismo hacen los lingüistas forenses. Pero mi sesgo es utilizar mi herramienta que es la psicología. ¿Por qué? Porque es que desde la psicología, al evaluar un testimonio, yo dimensiono el testimonio, lo que tengo escrito o grabado, con una evaluación también del sujeto, desde la ciencia del comportamiento, que es la psicología. Y el resumen es desde la psicología e incluso desde la lingüística forense, se puede notar una mentira, porque una mentira es costosa en términos cognitivos y energéticos, de manera tal que tarde o temprano se nota. Otra aplicación de la lingüística forense es interpretar y traducir declaraciones de personas que de pronto no entienden o pueden llegar a entender mal un contexto lingüístico. El ejemplo clásico es la policía fronteriza de Estados Unidos y México, donde muchas veces los inmigrantes que llegan y tienen que interactuar con la policía de los Estados Unidos, no es que los estén desobediendo, es que sencillamente no entienden. Otra cosa en donde trabaja mucho la lingüística forense y es la más clásica, es la identificación de plagios. Hay una página de internet que me parece muy bonita que se dedica a mirar nuestros ciudadanos colombianos y sus tesis y sus trabajos académicos. Y esta página encontró 57 figuras públicas con posible plagio. Entre ellas, la más mediática de su momento fue Jennifer Arias, que en el Qué momento es la belleza. expresidenta de la Cámara de Representantes. Se encontró mediante el análisis lingüístico forense que ella copió parte de otros documentos en su tesis sin citar jamás a los autores. Y después, cuando se le confrontó a Jennifer Arias, ella alegó, no, es que el computador donde yo hice mi tesis se desapareció porque pues yo lo usé en la campaña. Bueno, pero es que usted lo hizo con una compañera. No, mi compañera de tesis también perdió el computador, eso se Y formateó, también se se desapareció, guiño, guiño. desapareció porque estuvimos en campaña. Esas cosas pasan. A los coballitos más curiosos que quieran ver esto en la página del espectador. Con 137 años de circulación en el territorio colombiano, El Espectador es el periódico o diario más antiguo del país y aún sigue informando diariamente, tanto en su versión impresa como en su página de internet. Se puede mirar los textos comparados de Jennifer Arias con los textos de los cuales se acusa de plagio y son idénticos. La Universidad del Externado, que fue en donde ella presentó su tesis, confirmó el plagio, pero es que resulta que este escándalo explotó 5 años después de que ella hizo la tesis, entonces no pudo tomar ninguna consecuencia ahí, pues ya había vencido el plazo. Sin embargo, el Consejo de Estado El Consejo de Estado en Colombia es el máximo juez de la administración pública. Resuelve los conflictos entre las personas y las entidades del Estado o aquellos conflictos que hay entre las entidades del Estado directamente. También asesora al gobierno nacional en asuntos importantes cuando él lo considera necesario y llama a esta sala. Garantiza la protección de derechos de las personas y apoya la toma de decisiones del Estado colombiano. le suspendió su título de magíster porque el plagio estaba más que confirmado. Otro ejemplo de la lingüística forense es el análisis de las grabaciones, que se pueda identificar los participantes en esas grabaciones. Nombro ahí el caso de Elizabeth Smart en Estados Unidos, quien desapareció y pedían un dinero por ella y llamaban. Esas llamadas fueron grabadas y un análisis lingüístico forense determinaron exactamente qué persona la tenía. No voy a hacer spoiler porque hay una película al respecto si la quieren buscar. La película se llama Yo soy Elizabeth Smart. Es una producción estadounidense y se estrenó a finales de 2017, basada en los hechos sucedidos en 2002.
casi no es conocida. Y por eso hice el ejercicio primario. Ve tú que eres una persona cuyo lugar de enunciación es, fuiste a una universidad, estudiaste psicología, fuiste docente, trabajas en muchas cosas, y aún así, poco de lingüística forense. Si hablamos del caso colombiano, encontramos que en la Universidad Nacional hay dos referencias a lingüística forense en la revista Forma y Función, que pertenece al Departamento de Lingüística de la Universidad Nacional. Llaman por el volumen 37. Y en esos 37 volúmenes, solo en el año 2011 y otra en el año 2014, hacen referencia a la lingüística forense y más bien tangencial. Eso es solamente un ejemplo de lo poco difundida que está la lingüística forense en Colombia. Y todo ello lo Claro. traigo porque a mí en particular me parece una buena opción de aprendizaje para los caballitos curiosos, que quieran y puedan estudiar el lenguaje y adicionalmente lo quieran llevar a espacios forenses, más aún cuando estamos hablando de inteligencias artificiales que comienzan a producir una grandísima cantidad de material escrito, audiovisual y de grabaciones. Entonces, parte de los problemas que vamos a enfrentar con estas inteligencias artificiales es que ellas se perfeccionan es a partir del uso masivo de usuarios. Ojo, masivo, no verídico de los usuarios. Ellas se alimentan de unas bases de datos que incluyen información de cualquier tipo. Sencillamente devoran datos como nosotros devoramos almuerzos. O sea, es una cosa loca. Así obviamente tienen unas fuentes que son imprecisas o sencillamente y abiertamente falsas. Una información que, aun siendo falsa, por estar tan repetida en Internet, ella se alimenta de estos datos y empieza a generar respuestas para cualquier persona que quiera averiguar de ese tema. Y como la persona ve que esa respuesta la da el Internet, es un aparato, es algo que no tiene bandos, que es puro, entonces se tiende a pensar que todo lo que dice es cierto. Y así esas personas van a decir, ah, sí ve que eso que yo pensaba era cierto, aun cuando sea mentira, porque se alimentó de las mentiras de Internet. Y se vuelve una bola de nieve de mentiras y mentiras y mentiras que generan un círculo vicioso gigante, donde las inteligencias artificiales terminan alimentándose de otras inteligencias artificiales e intercambiando información falsa. Dicen que, por ejemplo, si les piden enumerar números primos, fallan más del 60% de las veces. Fallan en lo matemático, mucho más en lo social, mucho más en lo económico y en temas muy delicados. Y la gente no entra a profundizar, pues se queda con lo que No, hay en la superficie. imagínate una inteligencia artificial sectarizada. No suficiente con humanos sectarizados, ahora las inteligencias artificiales también. O sea, una cosa supremamente compleja y grave. Un nuevo miedo desbloqueado desde las inteligencias artificiales y es que termina siendo tan apabullantemente grande la mentira que la verdad desaparece del Internet. O sea, ahí sí de verdad y para siempre. Y por ahí derecho también de nuestras vidas porque le vamos a creer porque como lo dice un aparato, debe ser cierto. Total, Total. de las profesiones y actividades que permitan conocer y desentrañar los relatos que existen por toneladas en Internet y esas profesiones que nos puedan ayudar a determinar de dónde provienen y por tanto saber el nivel de credibilidad que puedan tener, todas ellas nos van a ser muy necesarias, nos van a ayudar un poquito al menos a mejorar la calidad del Internet o a frenar esos volúmenes de mentiras que se nos están generando. La lingüística forense me parece que tiene un campo muy bonito al tratar de detener esto. Entonces cierro con mi recomendación literaria, pero esta vez no es un libro. O sea, sí es un libro, pero no es un libro. Resulta que yo hace unos años leí un librito que está escrito a manera de recopilación de mensajes de chat de WhatsApp entre una joven, la mamá y su abuela. No lo leí, pero me suena. Ok, la abuela siempre escribía cosas sin sentido. Di tú como si uno mandara la mano al teclado y saliera voz. El autocorrector escribía. Sí, una cosa re loca, pero la nieta siempre le entendía. Le decía, sí, abuela, ya desayuné, gracias. Y la abuela, sí, buen día para ti también. La cosa es que como yo suelo regalar los libros, una vez que los leo, eso hice con ese texto. Pero a diferencia de muchos otros, en este se me olvidó cómo se llama. La recomendación es ese libro y la petición es, Yo sé dónde podemos conseguir el nombre de ese sí, libro y de pronto yo no creo que pude. Listo, haz tú tu le investigación a ver si hacemos, la le coges. hacemos una investigación forense Listo, al listo. objeto Sí, perdido. porque lo perdí. Es una investigación de lingüística forense. Entonces, la petición es que si algún cobayo, incluida cobayo hembra, que nos dice que ya tiene pistas, de todos los que nos escuchan, alguien sabe de qué estoy hablando, le agradezco el título y la autora, porque estoy casi seguro que era una mujer la autora. Y no pensar que fui un ejemplo de esa bola de mentiras que vienen desde las inteligencias artificiales, como ya expliqué. Ese es mi objeto cultural, cobayito. Pues Coballis, muy complejo. Este objeto que trajiste hoy me llena de profundas preocupaciones y de hecho creo que la que menos me preocupa, no porque sea menos grave, sino porque las otras son todavía más densas, la de las mentiras en Internet. Yo te escuchaba hablar y yo decía, ¿para qué la lingüística forense? Pero es que lo que responde no es una cosa funcional, a lo que responde es a uno de los Sí, tantos señora. instrumentos que nos Sí, creamos los señora. humanos para alcanzar ese estándar de justicia. ¿Cómo hacemos para crear, impartir justicia? ¿Cómo es que nos dejamos meter los dedos a la boca de que si efectivamente este falsificó un testimonio
de si la señora representante plagió su tesis. ¿Cómo hacemos para que dentro de lo forense podamos encontrar en la lingüística, no solamente desde un punto de vista instrumental y procedimental, sino muy ético y muy simbólico? Tiene que ver con impartir justicia en todo sentido. El enfoque que le das tiene, como tú dices, una implicación profunda. Es imposible que Claro, haya una sociedad que avance si no es justa. O sin sea, unos mínimos de justicia, sin lo unos más que mínimos se de reclama garantías de justicia. Entonces, creo que eso es un tema denso, además que la lingüística no es fácil. Es es un complejo, lenguaje es como el de la complejo. matemática, pero en otro campo, en otro Sí, sistema. total, súper Todos denso. los instrumentos, las herramientas que están ahí están mediadas por nuestros sesgos como humanos y también por los desarrollos y los avances tecnológicos. Pero también creo que eso nos pone en una manera distinta de relacionarnos con nosotros, sabiendo que sí existe la posibilidad de que las personas malutilicen eso. Claro, Entonces, como toda herramienta, las algo herramientas no son buenas, no son malas, cada quien las usa. y los impactos que puede tener. Yo, por ejemplo, le decía a mis chinos, venga, vamos a hacer esta tarea. Saque ChatGPT, saque Google Chrome, saque lo que usted quiera, saque Sí, los libros, de los una, artículos, úselo. lo que Sí, usted quiera, porque nunca en un momento de la vida tuvimos acceso a tanta información. claro. El ejercicio que usted tiene que aprender es primero cómo usar esa información, segundo, cómo saber qué es la información que necesita y que es una información válida y necesaria para lo que usted debe hacer. Eso es un ejercicio reflexivo para usted más que para mí. Formar en el manejo de la información desde un punto de vista justo y ético. Pero también me pareció algo muy curioso y es a ver quién es el teso que en su momento se dio cuenta que Pessoa, que tiene como 15 seudónimos y que fue capaz de convencer a un poco de jurados británicos de que él era el nuevo Shakespeare y Sí, que esta gente no sabía que la lengua materna del man no era el inglés sino el no, portugués. ujú. Un genio, claro, en todos los casos siempre hay unas excepcionalidades, como en el caso de Pessoa. Entonces yo decía, ahí no hay lingüística forense que valga, es decir, no es infalible. Y hay otra cosa relacionado con el tema de lo que tú hablas del Internet, de la información mentira que corre por las redes, tiene la misma situación que el aplauso, se contagian, porque tú no alcanzas a procesarlo a un nivel racional, lo procesas a nivel de amígdala puramente emocional, con el sesgo cognitivo que yo tenga en el momento de la información que recibo, y la empiezo a transmitir y la empiezo a viralizar. ¿Cómo es de importante que las personas puedan procesar la información en un ámbito cognitivo, así no sea racional, pero procéselo, dele 10 segundos y Claro. en esto no ocurre? Igual que el Ujú, aplauso, ujú. tú no te das 10 segundos, No, tú me dejé arrancas. llevar. La Ujú, información llegó, la información se fue. Entonces hay un ejercicio fino para los psicólogos también de cómo claro. entrenamos en autocontrol para ese proceso. Pero muy denso, Coello, porque sí, es mucha tarea. O que logremos decirle a alguien, mira, lo que intuitivamente quieres aprender tiene un uso, como tú dices, más allá de lo práctico, es una cosa que necesitamos por justicia, por Así estructura es, de lo que es el ser humano. claro. ¿Y cómo se llama el sesgo confirmatorio en Internet? Algoritmo. A mí el algoritmo me va a mostrar siempre lo que yo quiero oír. Y profesiones como la lingüística y especializaciones como la lingüística forense nos ayudan muchísimo. Súper, súper, Coachis. Y mira, qué curioso que los dos terminamos hablando de cosas tangibles, no tangibles. No, sí. Siempre hablamos como de lo material y lo tangible y lo demás. Y en esta tienen unos impactos tremendos en lo material, sin que el objeto como tal sea algo material. Deme una libra de aplausos y 3 kilos de lingüística forense. 3 metros, Perdón, porque 3 metros. ahí la Sí. unión sus metros. Sí, 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 qué pena. Bueno, entonces, pues muy bien. Espero que le hayamos contagiado nuestra emoción a los escuchas. De pronto no va a llegar al aplauso, pero sí al menos a la reflexión. Pero pues el que quiera aplaudir, bienvenido sea el aplauso. Claro, súper, Aplausos a Coach. los que nos escuchan. Coyito, muchas gracias. Que te vaya A ti, bonito. Cobayo, un Disfrut- abrazo. Nos vemos en el próximo episodio. Y claro, Coballito Virtual, ayúdanos con el Adiós, cierre de hoy. Coballito Muchas Virtual. gracias. Chao. ¡Wow! Siempre me pasa que cuando los escucho se me pasa el tiempo volando. Miren, ya llegué a la casa de mi abuelita y de paso disfruté de este capítulo. No me puedo ir sin comentarles que en esta ocasión nos vamos a ausentar por 15 días, porque los caballos hibernamos cada cierto tiempo, así que nos vemos en 2 semanas. Ahí nos haremos.